Muy bien, vamos a seguir con la clase anterior. O sea, lo que pasa es que la Biblia, que como ustedes conocen es un libro de literatura hebrea, es un tanto extenso, no abarca solamente tocarlo en una sola clase, sino que da para más. Entonces vamos a ver hoy día su división y aparte las subdivisiones que hay dentro de cada una, ¿no? Sabemos que es un libro de autoría de Dios, con una inspiración divina, y acá hay dos aspectos muy importantes, ¿no? La Biblia tiene por una parte una gran historia, ¿no? Del pueblo hebreo, del pueblo judío, tiene una gran historia por ahí, ¿no? De donde hay muchos conflictos, donde hay básicamente una cuestión de que Dios elige a ciertas personas para que encaminen a su pueblo, donde se reciben unas leyes que son las leyes mosaicas, o también conocidas como los mandamientos, donde también se profetiza de una u otra manera la llegada de Jesucristo. Y por otro lado, eso sería en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya básicamente se cuenta la vida, pasión y muerte de Jesús, ¿no? Asimismo también se cuenta un poco lo que los apóstoles hacen luego de que Jesús asciende al cielo, ¿no? Ellos básicamente divulgan, expanden su palabra y también por otro lado tenemos la profecía final, ¿no? Que abarca inclusive hasta nuestros tiempos. Muy bien, el Antiguo Testamento. Este texto que tenemos acá, por ejemplo, eh, si se dan cuenta, está subrayado. Es un texto amplio que yo lo voy a dejar en el sistema, pero que solamente estoy subrayando las ideas más importantes que vamos a ir comentando y explicando. ¿Ya? Vamos a ir leyendo todo el texto, pero lo que está subrayado lo vamos a ir un poco reflexionando y también que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? A ver, dice ahí, sabemos que la Biblia tiene dos divisiones, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a partir del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ir subrayando, un poco sombreando. Es el nombre que los cristianos le dan a la primera parte de la Biblia. Recoge el conjunto de libros históricos, proféticos, sapienciales y poéticos de la religión judía, así como el conjunto de las leyes mosaicas. Las leyes mosaicas son las leyes del pueblo de Israel, ¿ya? Leyes mosaicas, esta palabra acá tal vez nos hace este, un poco familiar. Sin embargo, la ley mosaica también tiene que ver con lo que es básicamente los mandamientos, ¿no? De la ley de Dios. Los que recibe Moisés, y es un trabajo que ustedes han hecho anteriormente, básicamente ello, ¿no? Porque es como se rige la vida de un cristiano, ¿no? Bajo esos, bajo esa moral, ¿no? Bajo esos principios morales es como se rigen, ¿no? Con los mandamientos son, pues, no matarás, no robarás, por decir algunos, santificar las fiestas, por decir algunos. Son leyes con las que vive el pueblo de Dios, ¿no? Muy bien. Continuemos, dice, esta parte de la Biblia se complementa con el Nuevo Testamento, el cual gira en torno a la enseñanza de Jesús, así como en torno a la formación y expansión de los cristianos. Desde el punto de vista cristiano, el Antiguo Testamento explica la historia de la creación y el Nuevo Testamento explica la de salvación. Claro, muy bien. Sabemos de que el Antiguo Testamento inicia con el libro del Génesis, un libro que habla de la creación, ¿no? El universo, y termina con un libro de salvación, ¿no? Que básicamente es la venida de Jesús al mundo, su palabra hecha carne en Jesús de Dios, y definitivamente acaba con todo este apocalipsis, ¿no? Que es, digamos, una idea de la iglesia en los tiempos venideros, ¿no? Ahora, un dato importante, acá también está compuesto por 46 libros, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Otra cosa más, partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está estructurado en las siguientes partes. Muy bien, el Pentateuco o Torá. ¿Qué es esto? Se trata de un conjunto de 5 libros o 5 rollos conforme a la tradición antigua, que narran la creación del mundo y el origen de la fe judía y la ley mosaica desde la cosmogonía del judaísmo. Cosmogonía tiene que ver con creación, es otra forma de decirle a la creación del universo, ¿no?
¿Ya? Ley mosaica ya lo hemos explicado. Este Pentateuco es, digamos, la primera parte de la Biblia. Y básicamente la primera parte del Antiguo Testamento por una cuestión de orden, lo sabemos, ¿no? Acá está el libro como el Génesis, que cuenta básicamente la creación. Está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos los libros históricos, ¿no? Relatan la historia del pueblo judío desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos, ¿no? Por ejemplo, los macabeos fueron un movimiento judío de liberación que estaban en contra de Antíoco IV, ¿no? Epifanes, un rey de la dinastía helénica, quien había prohibido la práctica religiosa, ¿no? Eso básicamente es un libro histórico, ¿no? ¿Ya? Que aparece acá. Esto es post Moisés, post la historia de Moisés, que el pueblo, como les digo, se rebela, ¿no? Los macabeos. Acá aparecen, ¿no? También en esa parte, por ejemplo, los libros históricos, tenemos la historia de Josué, de Jueces, de Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Macabeos, ¿no? Estos libros vamos a estudiarlos también, vamos a estudiar los que, digamos, creemos que son necesarios para una comprensión de la Biblia, digamos, significativa, ¿no? Ahora, libros sapienciales, ¿no? Cuando escuchamos la palabra sapienciales, tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es ese conjunto de conocimientos, grandes conocimientos en las que un ser humano puede adquirir. Pero no solamente son conocimientos que uno almacena como una computadora, ¿no? Sino son conocimientos que uno adquiere y reflexiona, y en la reflexión uno transforma ese conocimiento. Esa es la sabiduría, un hombre que sabe mucho, que ha adquirido tanta información, pero esa información la ha reflexionado, ¿no? Eso es sapiencial, esa es sabiduría. Y definitivamente, por ejemplo, en esta parte, que son libros sapienciales, son libros poéticos y de sabiduría que van desde la historia para la educación en la fe hasta la expresión de la relación personal y comunitaria con Dios por medio de cánticos y oraciones, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte acá muy poética, ¿no? Muy parte del género lírico. Por ejemplo, sabemos que los libros como los Salmos tienen bastante poesía, ¿no? Tienen bastantes versos, son cánticos, son himnos. En definitiva, por eso tienen un gran vuelo literario, ¿no? Un gran vuelo literario puede ser como lo que se conoce en literatura como una oda, ¿no? Una oda es un poema o un verso en alabanza, por ejemplo. Asimismo, los proverbios, que digamos que son de esta lista, son de los libros sapienciales que tenemos acá, son los que más destacan, por una cuestión de que hay un vuelo poético de adoración, como les decía, ¿no? Y en definitiva, como toda poesía, nos lleva a la reflexión, ¿no? Nos lleva a un aprendizaje. Ahora, acá está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que también tiene bastante poesía, sabiduría y eclesiástico. Libros sapienciales. Muy bien, estamos en el Antiguo Testamento, esos son los apartados de los libros. Los libros proféticos, muy bien, acá está lo que está subrayado, no vamos a considerarlo. Se profetiza la llegada del Mesías que daría cumplimiento al reino de Dios en la tierra y se proclama la esperanza. Se subdividen en profetas mayores y profetas menores, distinción establecida en función de la longitud de los textos. Aquí hay profetas mayores como Isaías, Jeremías, Barú, carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel. También están los profetas menores, ¿no? Como Oseas, Joel, Amós. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, no? Ambos, por ejemplo, los profetas mayores y profetas menores, ambos están profetizando, o sea que están... Un profeta es alguien que predice tiempos venideros y lo predice de una forma divina, ¿no? De cierta acción divina predice lo que va a pasar. Es un profeta. La diferencia entre profeta mayor y profeta menor es que estos son los que tienen más libros, escriben más, simplemente. Los profetas menores tienen menos información, digamos, menos profecías, pero la cuestión en que convergen, o sea, lo que los hace muy semejantes, es que ambos están profetizando sobre la llegada de Jesús, ¿no? Esa es la profecía, con eso va culminando ya
el Antiguo Testamento. Y ahora tenemos acá el Nuevo Testamento, ya que es la otra parte que complementa la Biblia. Así como el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, estos complementan la Biblia. Estos son 27 libros, como aparece acá. En el Antiguo Testamento, recordemos, eran 46, acá son 27 libros. ¿Y cuáles son esos libros? Empezamos pues por lo que ya conocemos, por los evangelios, ¿no? Que ya lo sabemos, que son 4, muy importantes. A ver, pero acá hay una definición muy particular, ¿no? La palabra evangelio significa buena nueva. Con esta palabra se pretende anunciar la llegada del reino de Dios basado en la misericordia, el perdón y el amor. Muy bien. Hay mucha información, pero vamos a rescatar, digamos, lo que creo que es conveniente para poder estudiar. Ustedes igual tengan en cuenta eso para que vayan subrayando, para que lo consideren, ¿ya? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Cada evangelio tiene sus cosas, características y muy propias, ¿no? Sin embargo, los evangelios todos cuentan sobre la llegada de Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre la muerte y la resurrección, ¿no? Sobre todas las enseñanzas que dio Jesucristo, ¿no? Sobre todo lo que aconteció en él, sobre todo lo que ya conocemos como vida pública. Y lo que tal vez destaca más es lo que justamente la pasión y la muerte y resurrección, que es lo que celebramos mucho en la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Que es como una parte cumbre de los evangelios. Pero como le decía, hay ciertas diferencias, ¿no? Creo que una vez lo mencionamos en clase, que decimos que, por ejemplo, es como la película que todos conocemos, que es La Pasión de Cristo, y La Pasión de Cristo tiene basada en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y también algunas partes en el Evangelio de Mateo, porque, por ejemplo, la parte en la que Jesús es flagelado, ¿no? En la que Jesús es sumamente abusado con látigos, golpeado, flagelado, que es la expresión creo que concreta que quiere decir cuando a alguien le dan de latigazos y abusan de manera muy cruel. Entonces, eso básicamente es lo que se vive en el Evangelio de Marcos, un evangelio en el que cuenta la crueldad con la que es tratada Jesucristo, ¿no? Muy bien. A diferencia de Lucas y de Juan, por ejemplo, ¿no? Que es otra forma de contar la vida o lo que acontece alrededor de Jesús. Muy bien, pero los evangelios son 4, ¿no? Y son con lo que arranca el Nuevo Testamento. Así como el Génesis arranca el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento arrancan con los evangelios. Muy bien. Dice, por otro lado, sobre la formación de la iglesia primitiva y las cartas pastorales. Esto es muy importante. Otra parte son los Hechos de los Apóstoles, un libro que también conocemos, ¿no? Dice, los rasgos esenciales de la formación de la iglesia primitiva son explicados en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, el único de los evangelistas que no conoció a Jesús antes de su pasión. Ya, muy bien. Durante este periodo los apóstoles se esparcieron por el mundo conocido y difundieron el evangelio en diferentes comunidades. Cada cierto tiempo Pedro, Santiago, Juan, Judas, hermano de Santiago y muy especialmente Pablo escribieron cartas pastorales a las comunidades que fundaron a fin de orientarlas en la fe y resolver las vicisitudes. Muy bien. Hechos de los Apóstoles es un libro que justamente su nombre lo dice. Cuenta básicamente que los apóstoles difunden cómo fue la historia de la iglesia, cómo fue la historia de Jesús, ¿no? Es un momento en el que los apóstoles, recordemos, salen a difundir y a esparcir toda esta idea, todo este evangelio, ¿no? Que tenían de Jesús. Muy bien. Pero también el hecho de los apóstoles, también aparte están las cartas, ¿no? Que hay en la Biblia. Estas cartas de altísimo nivel teológico fueron compendiadas en esta edición del Nuevo Testamento junto con el libro Hechos de los Apóstoles en las siguientes. Así como Hechos de los Apóstoles también hay cartas, ¿no? Carta de San Pablo, carta de San Pablo a los Corintios, carta de Gálatas, carta de Efesios. Todas estas cartas básicamente escritas por San Pablo, ¿no? Todas las cartas que continúan después de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Altísimo nivel teológico. La teología es el estudio de Dios, ¿ya? Es el estudio de Dios, es, digamos, el cuestionamiento hacia su palabra, y no solamente cuestionamiento, sino la reflexión profunda de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, para tener un orden hasta el momento, ¿no? Empezamos por los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, básicamente, ¿no? Y luego de ello, ahí están todas las cartas que ustedes las pueden ir revisando. Las pongo ahí porque en base a ello vamos a hacer algunos trabajos también.
Viene el libro profético no más conocido, que es el Apocalipsis, ¿no? Con el libro con el que termina la Biblia. El Nuevo Testamento culmina con un libro polémico, el cual ha sido objeto de toda clase de análisis e interpretaciones. La más difundida lo considera un libro profético que aún espera su tiempo de cumplimiento. Otros autores afirman que se trata de un libro escrito en símbolos para poder codificar los mensajes de Juan respecto al poder dominante de su tiempo. El Imperio Romano, este libro ha sido atribuido al apóstol Juan el Evangelista, el único de los apóstoles que no murió martirizado. Sí, es un libro profético, es un libro con muchos símbolos, es un libro que no es fácil de leer y que se puede interpretar, ¿no? Como eso de las profetas, el Apocalipsis, los dragones y demás, ¿no? Que en realidad vamos a trabajarlo también como tema. Muy bien, pero en este caso he querido más o menos mostrar, y el objetivo ha sido que sepamos la estructura de la Biblia, que se dan cuenta no tiene nada del otro mundo. Es muy fácil poder tenerla porque es bueno que conozcamos cuál es el orden y la organización que tiene este libro sagrado. Muy bien, eso ha sido todo.